Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Rodríguez, rector del Politécnico Interamericano y docente en ejercicio, vinculado al sector oficial por el decreto 2277. A la primera pregunta de qué requisitos necesitaban para ingresar a laborar con la Secretaría de Educación. Habían diferentes requisitos dependiendo del nivel de formación que tuviera el candidato a vincularse y también dependiendo de la necesidad que tuviera el servicio. Por ejemplo, podían entrar en ese entonces bachilleres pedagógicos, normalistas y normalistas superiores y por supuesto licenciados y profesionales en otras ramas. Los bachilleres pedagógicos entraban al escalafón más bajo. En ese tiempo era A y B, algo así, y primero. Ya los normalistas entraban en el escalafón, creo que 4, 3 o 4, y los normalistas superiores entraban en el escalafón 5 y 6. No sé si de pronto lograron entrar en 7 porque la ley iba como cambiando. Los licenciados ingresaban directamente al escalafón séptimo. Bueno, ¿cómo se vinculaban? La necesidad del servicio obligaba a tener docentes por OPS, por órdenes de prestación de servicio. No eran provisionales como lo son ahorita con el departamento, sino eran por orden de prestación de servicio. ¿Quién pagaba? El municipio, una parte, y otra parte le pagaba el FER, el Fondo Educativo Regional, que en ese tiempo existía, que manejaba todo, como su nombre lo dice, el Fondo de Educación. Para vincular un docente ya en el sector oficial, al menos en nuestro caso, yo me vinculé en el año 94, únicamente pidieron que viniéramos trabajando. Yo llevaba trabajando 3 años por orden de prestación de servicios y nos llamaron a una selección, pero prácticamente como había escasez de licenciados en las ramas que nos presentamos, pues nosotros todos sabíamos que íbamos a quedar vinculados, todos los que veníamos laborando. ¿Qué nos hicieron? Nos hicieron lo siguiente. El Fondo Educativo Regional, o el FER, nos pidió como requisito una documentación. Esa documentación era el diploma de licenciado, en el caso nuestro, o el diploma de normalista superior o normalista. En fin, una certificación de que estábamos trabajando, pero eso las pedía el mismo municipio, la tramitaba el mismo municipio, no certificado, y nos pidieron el pasado judicial, la fotocopia de cédula, nos hicieron un acto administrativo que era como un proyecto, se le decía así en ese entonces, un proyecto de nombramiento. Ya después se convirtió en el decreto de nombramiento, y eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de la selección, nos hicieron un examen de una prueba psicotécnica, en la cual la mayoría de las preguntas eran concernientes con todo lo que tenía que ver con el perfil psicológico y algo de pedagogía. Luego de ese examen íbamos a una entrevista, y ya de la entrevista pues nos entregaban el respectivo decreto de posesión y nos posesionábamos. Bueno, con respecto a cuál era el grado escalafón más alto al que ascendían los docentes en ese entonces, al escalafón 14, como ahora, el 2277 no ha cambiado. ¿Cuáles eran las exigencias para llegar al máximo escalafón? Hombre, pues en los escalafones, en los grados pares, únicamente uno certificaba los años de servicio, que eran 3, algo así. Y ya para los impares, certificaba uno los años de servicio y hacía uno un curso de escalafón que
se convertía en créditos. Entonces cada curso, dependiendo del escalafón, tenía una validez de créditos dependiendo de la intensidad horaria. Para llegar al grado 14, escribir un libro o realizar una especialización. La mayoría llegamos por especialización. Bueno, en la cuarta, ¿qué beneficios tenían los que alcanzaban hasta este? Pues los beneficios que se alcanzaban, pues, todo lo que contemplaba el decreto 2277 y los acuerdos realizados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Primas legales y todo, y un buen sueldo, un excelente sueldo. Creo que habían unos privilegios para los de la escalafón 14 antes, eran tenidos en cuenta para ser directivos docentes, ¿no? Bueno, ¿a qué se pensionaban? Pues hasta nosotros somos los últimos nombrados después del 90, que nos jubilamos a los 55, pero los que venían antes del 90, hasta el 89 se jubilaban a los 50 años. ¿Con qué beneficios? Con que hasta el 80, creo, tenían derecho a la doble jubilación, a la pensión de gracia, y ya nosotros nomás tenemos derecho a una sola pensión. Sí podemos seguir laborando una vez nos pensionemos. Bueno, los maestros pensionados podían seguir laborando y continuar con el mismo salario del no pensionado, o sea, doble sueldo. Sí, podíamos seguir trabajando, aunque no era el doble sueldo, sino era el sueldo más hasta el 75% que se paga en la jubilación. A los de doble jubilación pues ganaban 2 veces el 75% más el sueldo. Entonces todavía se ve eso, pero ya en los docentes que estamos ya próximos a jubilarnos, únicamente salimos con el 75 y podemos seguir ganando el sueldo. Bueno, con respecto a la pregunta de si se trabajaba en zona rural, ¿qué beneficios se tenían? Pues hombre, los beneficios que contemplaba el 2277 y los acuerdos hechos antes y decretos reglamentarios, hombre, pues los de difícil acceso ganaban una prima, los del sector rural se les valía creo que doble el tiempo por difícil acceso, había una prima de clima, una prima de vida cara, una serie de prebendas que tenían los 2277. En este momento ya no la tenemos. Y por último, ¿a qué edad era el retiro forzoso? A los 65 años. Bueno, espero que mi aporte haya sido valioso. Fue con mucho gusto. Hasta luego.